Hoy vamos a continuar viendo la vida del rey Salomón, porque vemos que siendo un jovencito de 20 años comenzó con una preciosa oración que vimos en la última predicación de la serie, donde vimos las cualidades necesarias para ser un líder que Dios bendice. Pero vamos a observar que Salomón no necesariamente continuó corriendo bien la carrera de su fidelidad a Dios. Todos nosotros tenemos una carrera que correr. El libro de Hebreos nos dice que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Debemos terminar bien la carrera y comenzar bien es importante. La gente que le gusta las carreras es muy importante cuando comenzar con el impulso correcto, pero no solamente es comenzar bien. ¿De qué nos sirve comenzar bien si abandonamos la carrera a medio camino? Dios nos llama a terminar la carrera bien. Vamos a leer el pasaje de Primera de Reyes 8, capítulo 22, y dice así la palabra de Dios. Salomón se puso delante del altar del Señor y en presencia de toda la asamblea de Israel, extendió las manos al cielo. Vemos que Salomón va a comenzar a hacer una preciosa oración. Acababan de dedicar el templo a Dios, el templo que David preparó con tanto esfuerzo, que el pueblo sacrificialmente dio para levantarlo. Qué importante es que nosotros hagamos en nuestra vida un lugar para Dios en nuestro diario vivir, en nuestro tiempo, pero también como comunidad de fe, que nos veamos como la iglesia de Cristo, que el templo en el que el Espíritu de Dios mora ahora es en nuestras vidas. El Espíritu de Dios mora en ti y Él quiere usar tu vida. Y como iglesia tenemos una misión de hacer discípulos de todas las naciones y tenemos que construir este templo también. Entonces vemos a Salomón que comienza con un profundo respeto a Dios, que levanta las manos al cielo en una oración pública. Y mira lo que dice en el verso 23. Señor, Dios de Israel, no hay Dios como tú arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, pues tú cumples tu pacto de amor con quienes te sirven y te siguen de todo corazón. Y el verso 29 y 30 dice, que tus ojos estén abiertos día y noche sobre este templo. Oye la súplica de tu siervo y de tu pueblo, Israel, cuando oren en este lugar. Oye desde el cielo, Señor, donde habitas. Escucha y perdona a tu pueblo. Y termina en el verso 54 diciendo que Salomón había estado ante el altar del Señor de rodillas y con las manos extendidas hacia el cielo. Hace una oración preciosa. Lo que vemos en esta oración es la oración humilde de un hombre que siente la desesperada necesidad de Dios, que se reconoce ante Dios necesitado. Y ese es el primer paso para que tú y yo nos acerquemos a Dios y tengamos una relación con Él. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que reconocen que su espíritu es pobre y necesita desesperadamente a Dios, los que son humildes. Vemos a Salomón comenzando con el pie derecho el ministerio de ser rey del pueblo que Dios le da. Vemos a un hombre humilde clamando a Dios. Allí en esa oración que ustedes pueden leer en casa, en el capítulo 8, él reconoce que Dios hizo un pacto con su padre David a fin de que él permaneciera obedeciendo a Dios y sabía que si él permanecía en fidelidad a Dios, Dios iba a consolidar el reino que había prometido a David. En el verso 61 del capítulo 8 dice que se dirigió Salomón a todo el pueblo que estaban dedicando el templo a Dios y les dijo, y ahora dedíquense por completo al Señor nuestro Dios. Vivan según sus decretos y cumplan sus mandamientos. Vemos a un hombre entregado a la causa de Dios y llamando a otros a que vivan a la altura de Dios. Salomón tendría quizá 20, 21 años de edad, pero pasan los años y este rey Salomón, que fue uno de los más sabios reyes, hombres sobre la tierra, llega a la edad, 40 años es lo que reina sobre Israel. Y no sé si esto habrá sucedido a sus 40 y tantos años de edad, a sus 50 años de edad, pero vemos que pasaron los años. Y dice el verso 1 del capítulo 11, ahora nos vamos al capítulo 11, que es donde vamos a explorar lo que Dios dice que sucedió con Salomón. Dice el verso 1 que además de casarse con la hija del faraón, el rey más poderoso del mundo, el rey de Egipto, el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Algunas versiones dicen, tuvo amoríos con mujeres extranjeras. Moabitas, amonitas, edomitas, sidonias e hititas.
Son regiones alrededor de Israel en esta época, 1000 años antes de Cristo, con los cuales Salomón se casa. Y dice el verso 2, que estas mujeres procedían de naciones de las cuales Dios les había dicho al pueblo de Israel, no se unan a ellas, ni ellas a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Dios, en la ley de Moisés, en el libro de Deuteronomio, les había advertido al pueblo de Israel que no debían casar a sus hijos con mujeres o a sus mujeres con hijos de otras naciones, porque eran naciones que adoraban a una multitud de dioses, a dioses de la fertilidad, que tenían prácticas inmorales, que no iban de acuerdo con el pueblo de Dios, con lo que Dios quería para sus hijos. Hay que recordar en el capítulo 3 de Primera de Reyes, en el verso 1, que nos dice que Salomón había entrado en alianza con el faraón rey de Egipto, casándose con su hija. Esto es importante porque esto nos explica el gran número de mujeres que tuvo Salomón, inclusive David, y eso lo voy a hablar en uno de los videos de entrenamiento que estoy dando entre semana, acerca de David, el hombre conforme al corazón de Dios, que se menciona en alguna ocasión en las Escrituras. Vemos que David mismo falló en este aspecto y que tuvo varios hijos y que tuvo algunas esposas. Como rey de Israel, lo que hicieron Salomón y David es que vieron el ejemplo de otras naciones que sellaban alianzas por medio de casarse con la hija de algún otro rey extranjero para hacer alianzas políticas o militares o alianzas estratégicas económicas. Y fue tanta la prosperidad de Salomón que dice el versículo 3 del capítulo 11, algo que nos quedamos estupefactos, nos quedamos asombrados de Salomón. Ese hombre temeroso de Dios, ese hombre que reconocía el reinado de Dios sobre su vida y sobre su pueblo, ese hombre humilde, ese buen líder que comenzó con un liderazgo de humildad dependiente de Dios, dice que tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón. Qué interesante, porque todo comenzó con una alianza política. Me voy a casar con la hija del rey del faraón de Egipto porque eso me va a convenir, le va a convenir a Israel. Vamos a estar en paz con Egipto, Egipto no nos va a atacar, vamos a tener intercambio comercial. Se acostumbra que se casen los reyes con las hijas de otros reyes para hacer tratos políticos, militares y comerciales, pues lo voy a hacer. Bueno, ya que lo hice con Faraón, lo voy a hacer con otras, con la hija del rey moabita, del jefe de los edomitas, y comenzó poco a poquito, y así sucede con el pecado en nuestras vidas. Comenzamos a aclimatarnos, comenzamos a pecar porque comenzamos a ver que todo el mundo lo hace. Vemos, por ejemplo, algunas personas, los jovencitos, hijos de familias cristianas, bueno, pues todo el mundo fuma marihuana, la marihuana ya es legal, pues bueno, quiero probar qué se siente para relajarme y al cabo pues son mis amigos y ellos también le entran a la droga. O por ejemplo, es tan común en nuestro tiempo dormir juntos porque tenemos en nosotros las hormonas, no nos hemos casado y empezamos a pasar por alto los lineamientos de Dios y eso tarde o temprano nos termina afectando en nuestra relación con Dios, a menos que confesemos el pecado y que pongamos un alto al pecado en nuestras vidas. Vemos que hubo una aclimatación al pecado. Y en el verso 4 dice que cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón, hicieron que su corazón se desviara de Dios, empezara a pensar en la idolatría y en el pecado. Dice que de modo que Salomón, este hombre que construyó el templo para Dios en Jerusalén, terminó siguiendo a dioses que no eran Dios y no siempre fue fiel al Señor su Dios. Me encanta cómo dice aquí este pasaje en el verso 4, dice, y no siempre fue fiel a Dios. O sea, que hubo rachas en su vida que agarraba la onda, como decimos, y pensaba, bueno, tengo que volverme a Dios, solo Dios es Dios, Él le dio el reino a mi padre, Dios ha sido bueno, tengo que volverme a Él, pero de repente sus mujeres le desviaban el corazón de Dios. Qué importante es que nosotros cuidemos día a día nuestro caminar con Dios y que no se diga de nosotros, pues a veces soy fiel y es verdad, todos tenemos áreas en nuestra vida que Dios está trabajando. Por eso dice la Biblia que si alguno dice que no tiene pecado, pues está mintiendo y le hace a Dios mentiroso.
que él dice que somos pecadores, pero también dice de que si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. En Primera de Juan se ve esa tensión de que por una parte no podemos decir que no tenemos pecado y por la otra no debemos practicar el pecado. Entonces, sí, es cierto, fallamos. Dios conoce las áreas en las que sigue trabajando nuestras vidas. Quizás sea la envidia, la amargura, la falta de temer a Dios en algún área o de obedecer a Dios en algún aspecto de nuestra vida. Pero no hay que dejarlo así, hay que volvernos a Dios. Porque dice que Salomón no siempre fue fiel a su Dios como lo había sido su padre David. En el verso 5 dice, por el contrario, Salomón siguió a Astarte. Y cuando uno ve esto, se quiere uno desmayar y jalarse los pelos y dice, pero ¿cómo? ¿Cómo este hombre que dedicó el templo, que reconoció que Dios es el Dios sobre toda la tierra, altísimo en los cielos, que el templo no lo puede contener su gloria? ¿Cómo es posible que termina haciendo un altar o postrándose junto a sus esposas a una diosa muy famosa en esta época que se llamaba Astarte, una diosa de la fertilidad? Dice que era diosa de los sidonios y a Moloc, el detestable dios de los amonitas. Y en el verso 6 dice, así que Salomón hizo lo que ofende al Señor. Y dice que no permaneció fiel al Señor como lo había sido David. Ese fue un acierto de David. David nunca practicó idolatría en su vida. Fue de los únicos o pocos reyes que fue totalmente fiel a Dios en esa área. En el verso 7 dice que fue en esa época cuando al este de Jerusalén, en una montaña, Salomón edificó un altar para Quemos, el detestable dios de Moab, y otro para Moloc, el despreciable dios de los amonitas. ¿Por qué era despreciable? Déjame te explico. Estas naciones alrededor de Israel adoraban a dioses de los fenómenos naturales, al dios de la agricultura, de la fertilidad, al dios obviamente los grecorromanos, muchos siglos después, al dios del sol, al dios del mar. Adoraban a los fenómenos naturales en vez de al Dios que hizo los cielos y la tierra. Y muchas de nuestros amigos y personas que nos rodean, de verdad que adoran el Dios del dinero, el Dios del éxito, adoran el Dios de la lujuria, del pecado, de la pornografía, el Dios de los vicios, el Dios de tranza para que puedas avanzar, sé deshonesto. Estamos rodeados también nosotros de prácticas que son desagradables delante de Dios. Y es increíble que Salomón terminó edificando un altar a estos dioses que en su época, estas naciones cegadas por la mentira de Satanás y por el pecado, sacrificaban inclusive sus propios hijos, bebés recién nacidos o bebés pequeños, los mataban a estos dioses. Imagínate las penumbras de oscuridad espiritual que había sobre estos pueblos y que Salomón terminó enlodado, metido en ese lodo con ellos. Es increíble. Lo mismo dice el verso 8, hizo en favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificios a sus dioses. Es como si eres un chico soltero y tienes una novia, te gusta la chica y la chica te dice, oye, pues vamos a bailar y pues no quieres quedar mal y dices, bueno, pues voy a salir, total. Y terminas yendo a un club nocturno donde hay bebidas alcohólicas, donde hay un ambiente que no es cristiano y poco a poquito te empiezas a aclimatar. Algo así sucedió con Salomón. Su corazón se empezó a desviar. La verdad es que todos nosotros nos impactamos. ¿Cómo es posible que alguien que Dios usó para escribir porciones de las Escrituras como el libro de Proverbios termina enlodado en el pecado y en la idolatría de dioses que no son dioses, sino que son ídolos, son demonios? ¿Dónde quedó la gran sabiduría de Salomón? ¿Estás conmigo al leer este pasaje? ¿Te pones a pensar en esto? ¿Dónde quedó este hombre sabio? Primera de Reyes 4:32 dice que Salomón compuso 3,000 proverbios y 1,005 canciones. ¿Cómo sucedió esto? Proverbios 1:1 dice que comienza así, Proverbios 1:1 en el libro de la Biblia, este libro tan sabio, dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Quién es el principal que contribuyó a los proverbios del libro de Proverbios en la Biblia? Salomón. ¿Qué sucedió con el verso 7 que dice el temor del Señor, el respetar a Dios, el obedecerle, el caminar con reverencia delante de ese Dios que amamos es el principio de la sabiduría?
La sabiduría es la guía para tener una vida que se vive inteligentemente. Y vemos que Dios prosperó a Salomón porque pidió sabiduría en vez de riquezas. Vemos que sus riquezas fueron vastas, fueron tremendas. La capacidad que Dios le dio de conocer todo conocimiento. Sin embargo, uno se puede preguntar, bueno, ¿y de qué le sirvió? Sí le sirvió de mucho, pero nos advierte este pasaje, esta calamidad que vemos aquí, de que nadie está inmune a poder desviarse de la sincera fidelidad a Dios en nuestras vidas. ¿Qué sucedió con ese Salomón que en Primera de Reyes 8:61 estuvo de rodillas, alzando sus manos al cielo en oración a Dios y terminó diciéndole al pueblo, y ahora dedíquense por completo al Señor nuestro Dios, vivan según sus decretos y cumplan sus mandamientos? ¿Sabes qué? Al leer este pasaje, queridos hermanos, queridos amigos, me pone a pensar qué responsabilidad tan grande, como dice el libro de Santiago en el capítulo 3, nos ha dado Dios a los que compartimos la palabra de Dios, porque somos un ejemplo a la gente que nos ve. Dios quiere que tengamos un limpio testimonio, una vida que muestra que es irreprochable delante de Dios. No una vida perfecta, porque somos seres humanos imperfectos, pero sí una vida en la que buscamos caminar con Dios, agradarle, y que no hay nada en nuestra vida. Irreprochable significa que no hay algo grave en tu vida que reprocharte, porque estás en inmoralidad sexual, porque andas haciendo tranzas, porque estás en una situación de deshonestidad, sino que caminamos nuestra vida a la luz de Dios y a la luz de los demás. Me puso a pensar en pastores que se han sabido que algún día pastorearon una iglesia y de repente se supo que cayeron en algún pecado vergonzoso delante de la iglesia. Y esto nos debe motivar a decir, Señor, cuida mi vida, mi corazón, ayúdame a caminar de tal forma que mi vida traiga gloria a ti, Señor. Cuida mis ojos, cuida mi corazón, cuida mi mente, cuida mi fidelidad a ti. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios te está hablando a ti. Dios quiere que tú cuides en tu vida tu forma de caminar. Esta enseñanza de Salomón es tremenda, poderosa para nosotros. Es una llamada de atención, es una advertencia grandísima para la vida de cada cristiano. Los héroes de la historia de la Biblia pueden fallarnos y pecar. Noé pecó, vemos que hasta Abraham mintió, vemos que David falló, Salomón falló, y nos muestra que el único héroe de esta vida es nada menos, nada más que Dios. El Señor Jesucristo fue el único que fue perfecto. Los héroes de la Biblia y los héroes de la fe pueden fallarnos. La gente santa puede llegar a desilusionarte. Y por eso nos dice la Biblia que debemos poner los ojos en Jesús. En el libro de Hebreos, puestos los ojos en Jesús, dice Hebreos 12:2, el autor y el consumador de nuestra fe. Estas situaciones, como la historia de Salomón, como cristianos pueden desilusionarnos, pueden confundirnos mucho. ¿Cómo es posible que este hombre, el hombre más sabio, sabiduría que nadie tuvo antes de él y quizá tampoco después de él, llegó a caer en este pecado? Porque si cayó, entonces ya no era sabio, perdió la sabiduría, y nos muestra que la sabiduría es algo, es un camino en el cual debemos andar, que es el camino del temor al Señor. El momento que tú pierdes el respeto a Dios en tu vida, que empiezas a tomar decisiones en tu vida que deshonran a Dios, es el momento que te empiezas a volver necio y que empiezas a perder la inteligencia para vivir una vida bien vivida, que es la sabiduría de Dios. ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué podemos aprender de esto? Bueno, vamos a reflexionar en algunas cosas que observamos en el pasaje. Yo lo primero que observo ahí es que te desvías, como Salomón que desvió su corazón, cuando dejas de prestar atención a la palabra de Dios. Salomón había escuchado la ley de Moisés, había escuchado los mandamientos de Dios. Inclusive cuando era joven le dijo al pueblo que obedecieran los mandamientos de Dios. ¿Cómo es posible que alguien que le dice al pueblo que lo haga no lo termina haciendo él? Y eso sucede cuando un pastor que admiramos, cuando un líder espiritual que admiramos llega a caer en pecado. Decimos, bueno, ¿de qué se trata? Entonces era pura mentira lo que se paraba al púlpito, hablaba la Biblia y nos hablaba de que seamos santos. Oye, pues ¿cómo es posible si le fue infiel a su esposa, cayó en adulterio? Y esto es algo tan serio, tan preocupante,
Pero tenemos que entender que hay gente que es engañadora, hay gente que es falsa y hay gente que es de verdad honesta, que está buscando agradar a Dios. De alguna manera cayeron, de alguna manera se alejaron de Dios, de alguna manera permitieron en su vida algo que contaminó su corazón y debemos nosotros esforzarnos en que eso no nos suceda a nosotros. Dice Deuteronomio 7:3, no te unirás en matrimonio con ninguna de esas naciones, no darás a tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Dice Deuteronomio 17:17, el rey de Israel, cuando Dios les dé un rey, no tomará para sí muchas mujeres, no sea que se extravíe su corazón. O sea, Dios 400 años antes de Salomón ya les había dicho en el libro de Deuteronomio todas las advertencias. Por eso Moisés le dijo a Salomón de que Dios le decía que en la ley del Señor debía meditar de día y de noche, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Vemos que Salomón de alguna manera se alejó de la verdad de Dios porque la tenía. Si Salomón hubiera leído la ley de Moisés que estaba a su alcance, hubiera visto Deuteronomio 17:17, donde decía que el rey no debería tomar muchas mujeres para que no se extraviara su corazón. Y Deuteronomio 7:4 decía que no emparentaran con naciones que adoraban a otros dioses, que tenían prácticas que no tenían nada en común con las prácticas del pueblo de Dios. Y sabes, mi hermano, mi hermana, eso también es una advertencia para nuestras vidas hoy. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen una hija, un hijo? Yo tengo hijos, tengo 3 hijos. Y mi anhelo y mi oración es que ellos encuentren en su vida a alguien que ame a Dios y que les ame. Yo quiero para mi hija que encuentre un hombre, siempre le digo, fíjate que ame a Dios y que te respete. Está chiquita, pero desde chiquitos hay que empezar a prepararlos, que ame a Dios y que te respete, que sea una persona que trata bien a los demás. Uno tiene que orar desde ahora por aquellos que van a ser el esposo de mi hija, la esposa de mi hijo, y hay que orientar a nuestros hijos que busquen una persona que ama a Dios, porque si esta persona ama sinceramente a Dios, los va a respetar y va a amar a ellos, y juntos con el cimiento de Dios van a poder tener un matrimonio feliz, un matrimonio estable. Qué importante es orientar a nuestros hijos de esto, porque si tu hija se casa con un hombre que no ama a Dios, si tu hijo se casa con una mujer que no ama a Dios, el resultado va a ser que la siguiente generación, que tus nietos probablemente van a vivir vidas alejadas y alejadas de Dios. Vivimos en una generación que parece que cada siguiente generación disminuye o diluye su compromiso con Dios. Seamos lo opuesto, seamos generaciones que amamos a nuestros hijos y les enseñamos del Señor. Mira, el pecado en nuestras vidas, lo que vemos con Salomón es que a pesar de haber sabido la palabra de Dios se alejó. Por eso Jesús nos decía que no es suficiente, que tenemos que ser que somos bienaventurados cuando hacemos las cosas que Él nos dice, no solo cuando las sabemos. Y Santiago nos dice que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios en nuestras vidas. El pecado es como cuando trabajas manualmente. Por ejemplo, agarras una hacha. Yo he tenido una hacha en mi casa y he cortado un árbol y empiezas a cortarlo y llega un punto que tu piel no está acostumbrada y empieza a hacer callos en tu mano. Pero si haces seguido ese trabajo, tus callos se hacen, pero primero una llaga y luego la llaga se revienta y se te sana. Y llega un punto que se empieza a hacer callo. Y así pasa con el pecado. Al inicio incomoda, al inicio duele, pero si tú ignoras la palabra de Dios, haces como que no la escuchas, el pecado empieza a endurecer tu corazón. Y yo creo que algo así pasó con Salomón. Su corazón se empezó a endurecer. Entonces, el primer principio que quiero darte para que permanezcas fiel hasta el fin, así como lo fuiste al principio. Número 1, sé constante en la palabra de Dios. Sé constante en la palabra de Dios. Toma tiempo con Dios en la mañana o a la hora de tu lunch en el trabajo o en la noche antes de dormir. Toma un libro de la Biblia, comienza a leerlo, subráyalo, presta atención a lo que Dios dice, reflexiónalo, aplícalo en tu vida, deja que la palabra de Dios guíe tu corazón. Escucha las predicaciones, conéctate, porque la Biblia nos dice de que la fe en nosotros viene por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Es por eso tan importante que ahorita estás conectado viendo este mensaje. Te felicito, querido
hermano, hermana, porque estás haciendo tiempo para Dios, para escuchar su palabra. Es tan importante que estés conectado en un grupo de vida, estudiando la palabra de Dios, porque es ahí donde la desmenuzamos, donde abrimos, vemos un pasaje, vemos qué significa, vemos cómo lo vivimos y lo aplicamos a nuestra vida. Entonces, el primer principio es tan importante para nuestras vidas. Sé constante en la palabra de Dios si quieres permanecer firme. Otra cosa que veo es que Salomón se comportó como los reyes alrededor de la nación de Israel, que llegaban a tener varias esposas en tratados políticos con otras naciones. Aquí hay un principio. Te desvías de Dios cuando te dejas influenciar por el mundo. Cuando empiezas a practicar lo que las personas a tu alrededor que no conocen a Dios hacen. Hay una advertencia en Santiago 4:4 donde nos dice, oh gente adúltera. Nos habla que cuando pecamos contra Dios es como cometer adulterio espiritual, como que estamos siendo deshonestos con nuestro amor a Dios y empezando a amar el pecado. Dice, ¿qué no saben que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cuando tú y yo amamos los valores caídos del pecado de este mundo, estamos dándole la espalda a Dios. En 1 de Juan 2:15 al 16 dice, no amen al mundo. Y no está hablando de la gente del mundo. Dios quiere que amemos a la gente del mundo. Está hablando del sistema de valores pecaminoso de este mundo. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Qué fuertes palabras. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, de seguro que el pecado de Salomón con sus concubinas también tuvo que ver con los deseos de su carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la gloria que tuvo Salomón en sus tratos comerciales con otras naciones, sellándolo con casarse con tantas mujeres. Dice, y la vana gloria de la vida, la gloria vana de este mundo, de que no, a ti nadie te va a decir lo que tú tienes que hacer, tú eres tu propio jefe de tu propia vida, haz lo que sientas hacer en tu corazón, vive la vida, no dejas que la religión te ponga en una caja y te prohíba o te imponga cosas, qué sé yo, tantas cosas, modas del mundo, canciones, la música que escuchamos, las películas que vemos, que muchas veces los valores son valores totalmente contrarios a Dios. Dice que no provienen del Padre, sino del mundo, y que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El segundo principio para permanecer es no imites al mundo. No imites al mundo, hermano en Cristo. Dice el libro de Romanos que renueves tu forma de pensar, tu mente, y que no te amoldes a la forma de pensar de este mundo. Deja que Dios renueve tu corazón. Amoldarte es como que haces una gelatina, la pones en un molde y toma la forma del molde en el cual hiciste la gelatina o el pastel. A veces podemos nosotros meternos en el molde del pecado del mundo, la forma de pensar, la forma de actuar deshonesta, sensual, de envidiar, de desear avanzar a costa de sacar ventaja de otros. No imites al mundo. Los valores contrarios a Dios, por más populares que sean, dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Salomón se desvió por sus mujeres. Te desvías cuando te asocias íntimamente con personas de este mundo que abrazan y aman los valores de este mundo, que no aman a Dios. En 2 de Corintios 6:14 dice, no se unan ustedes en un mismo yugo con los que no creen. Porque ¿qué tienen en común la justicia y la injusticia? ¿O cómo pueden la luz ser compañera de la oscuridad? Imagínate, tú tienes a Cristo en tu corazón, sales con tus amigos y tus amigos encienden un cigarro de marihuana o se van a celebrar un club nocturno y tú vas al club nocturno y las chicas están vestidas de una forma sensual, bailando de una forma inapropiada, te sirven una copa de alcohol. Todo lo que hay en ese ambiente, o aún en la casa de uno de tus amigos, con la música que escuchan, con la copa de alcohol o las cervezas que ponen, es un ambiente que no honra a Dios, es un ambiente que nos esclaviza al pecado, es un ambiente que no es puro, que no es santo. Y la pregunta es, ¿qué tiene que ver tu luz? La luz que Dios te ha dado de saber que en Dios eres amada, eres valorado, que tienes libertad,
que no tienes que depender del pecado para disque ser feliz. Y Dios empieza a darte plenitud y paz y transforma tu vida. ¿Qué tiene que ver esa luz con ese lugar de oscuridad? Absolutamente nada. ¿Qué va a ser un joven en el que Dios es la prioridad de su vida, el amor de su vida, con una chica donde quizá el dinero o las aventuras de este mundo son la prioridad de su vida? ¿Qué tiene que ver esa luz con esas tinieblas? No podemos emparentar, intimar a un nivel muy profundo. Primera de Corintios 15, 33 al 34. El apóstol Pablo nos da una advertencia muy seria. Dice, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. O sea, tú puedes tener buenas costumbres, pero si empiezas a ver a tu alrededor el pecado y a la gente que peca a tu alrededor, eso puede corromperte, puede contaminar tu corazón, tu mente, y te va a llevar a practicar lo que ellos hacen. Y dice el verso 24, vuelvan a su sano juicio y dejen de pecar. Y dice que algunos de ellos quizá ni conocían a Dios, para vergüenza de ellos lo decía. Entonces el tercer principio que vemos acá, si quieres perseverar en la fe, con esa pasión, amor por Dios que tenías como al principio, hay que aprender de este ejemplo de Salomón. El tercer principio es no intimes con malas compañías. Salomón intimó, se casó con mujeres que adoraban a estos dioses paganos, que inclusive sacrificios humanos les hacían, y empezó a adorar a dioses de la fertilidad en vez de al Dios que nos da todas las cosas y que hizo la vida entera, el Dios que es el único Dios verdadero. Intimar significa, cuando te digo no intimes con malas compañías, intimar es escoger malas compañías, buscar a alguna persona o a varias personas que no respetan a Dios. Es frecuentar a personas y los lugares que ellas frecuentan que son personas con valores contrarios a Dios. Querido hermano, hermana, cuida con quién te asocias. Que tus amistades íntimas reflejen valores que agradan a Dios. Quizá tú vas a decir, bueno, pero pastor, espérese, Jesús comía con pecadores. Y es cierto, los fariseos de burla le decían el amigo de pecadores. Pero es muy importante entender que el círculo cercano de Jesús, con quien él intimaba más, eran los 12 que estaban buscando hacer la voluntad de Dios, que habían dejado todo para seguir a Jesús, para dedicarse al reino de Dios. Jesús no tenía sus mejores amigos con gente que no amaba al Señor. Ahora, por supuesto, tenemos que ser luz, tenemos que dejar la luz de Jesús brillar. Es bueno construir relaciones con personas que no conocen a Dios y ganarlos con el amor de Cristo en nosotros. Que Dios te use, querido amigo, para dejar la luz de Jesús brillar y que otros conozcan de ese poderoso Cristo que cambia la vida de la gente, que nos reconcilia con Dios, que nos libera de la depresión, de la ansiedad, que nos hace personas nuevas, que pueda la gente tener vida eterna en Cristo a través de tu vida. Pero ten cuidado de intimar, de crear una relación muy íntima, porque Jesús decía en Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús, la razón por la que estaba con los pecadores era para ganarlos para Dios, para llamarles al arrepentimiento, no para estar con ellos en su pecado. Jesús no estaba solamente sentado con estos pecadores, participando con ellos en el pecado o en un ambiente pecaminoso. Jesús convivía con ellos para llamarles al arrepentimiento. No confundamos las cosas. Entonces sí, debemos ser luz, debemos dejar la luz de Jesús brillar, tener amistades que no conocen a Cristo, con el propósito de amarles, de compartirles lo que Dios ha hecho en nosotros y orar por ellos para que algún día ellos también conozcan al Señor que nos ha salvado, que nos ha rescatado. Pero ten cuidado de no dar el paso como Salomón lo hizo, de terminar participando en construyendo inclusive altares y al rato terminar postrado adorando a estos dioses falsos. El pecado siempre trae consecuencias. La Biblia nos dice en Números 32:23 que debemos tener cuidado porque nuestros pecados nos alcanzarán. Dice, estén seguros de que su pecado los alcanzará. Como pastor, he visto en mi vida la vida de tantas personas que cometen errores, que fallan al Señor en algún área o en otra área, algunos más de una manera más triste que otros,
y veo que el pecado siempre trae consecuencias, destruye familias, destruye la vida de las personas. Aferrémonos al Señor, estemos arraigados en su palabra, arraigados en Cristo para que no experimentes eso en tu vida. Permanece fiel a Dios con esa fidelidad que tenías al principio. Mira lo que dice 1 Reyes 11:9. Dios estaba consciente del pecado de Salomón. No lo dejó a la y se va, lo confrontó con su pecado, así como confrontó a David cuando cayó. Y dice que Dios le dijo, dice aquí que Dios se enojó con Salomón porque su corazón se había apartado de él, a pesar de que en 2 ocasiones se le había aparecido Dios. Y pienso en todos los siervos de Dios que alguna vez fallaron contra Dios, en todas las mujeres de Dios que alguna vez se alejaron. Ojalá no seas tú. Y si fuiste tú, Dios te está esperando para restaurarte, para cambiarte, para sanar tus heridas. Y lo que tienes que hacer es confesar tu pecado y volverte a Él, porque el pecado y vivir en el mundo no te va a estar viviendo, porque algunos dicen, no, pues ya fallé a Dios, ya, ¿para qué voy a ser un hipócrita? No, vuélvete a Dios, reconoce tu pecado. Hipócrita es que trates de fingir que algo que no eres, pero si reconoces que eres un pecador, que fallaste, vuélvete a Dios, pide ayuda, pide la ayuda de un mentor, deja que Dios restaure tu vida si alguna vez le serviste, pasa por un proceso de sanidad. Pero es interesante que Dios le reclama que a pesar de que en 2 ocasiones Dios se le apareció, él se había alejado del Señor. Fíjate, aquí hay un principio. Te desvías cuando dejas de valorar el privilegio de conocer a Dios. Como cristianos nos acostumbramos a lo bueno. Es como cuando vivimos en que tenemos agua limpia. Puedes ir a tu casa o a tu departamento, abrir la llave y sale agua limpia, te lavas las manos, tienes agua que tomar. Y a veces no valoramos eso porque lo tenemos todos los días. Pero si nos vamos a alguna nación en África, donde vemos que niños pequeñitos caminan 2-3 horas para ir a buscar agua sucia de un charco que se encuentra a 2-3 horas de camino, otros 2-3 horas de vuelta, empezaríamos a decir, wow, bendito Dios por el agua limpia que tenemos en casa. A veces dejamos de valorar a nuestra esposa, que es un regalo de Dios, que dice la Biblia que el que haya esposa, haya el bien. Si tienes a tu esposa ahí al lado, dale un abrazo, dale un beso, dale gracias a Dios, aunque se hayan peleado, aunque las cosas no estén perfectas. Y si tú tienes a tu esposo, dale gracias a Dios que está ahí en casa. A veces dejamos de valorar las bendiciones tan grandes que Dios nos ha dado y se nos olvida el tiempo en que no las tuvimos y el tiempo en que las anhelamos. ¿Cómo voy a despreciar a mi esposa cuando oré a Dios por tantos años que Dios me diera una esposa y que es una bendición de Dios para mi vida? La calidad de matrimonio que tenga depende de qué tanto cuidado e interés yo le pongo. Y lo mismo sucede con Dios. ¿Te acuerdas cómo era tu vida sin Dios antes, si tú ya le has conocido? ¿Te acuerdas de dónde te sacó el Señor? ¿De qué estado de depresión o anímico o en qué ceguera espiritual te encontró Dios? ¿Te acuerdas cómo pensabas, cómo hablabas, cómo actuabas antes de que Cristo llegara a tu vida? ¿Te acuerdas el amor, de ese primer amor que tuviste por Dios cuando abrías la Biblia en la mañana y escuchabas los cantos cristianos, ibas manejando por la carretera y comenzabas a llorar de pensar cuán grande amor me ha dado Dios, que soy una persona amada, amado, que tengo identidad? ¿Te acuerdas de eso? Es muy importante que no olvidemos esos detalles porque Salomón tuvo 2 manifestaciones poderosísimas de Dios y a pesar de eso apartó su corazón de Dios. Te desvías cuando dejas de valorar el privilegio que tienes de conocer a Dios. El cuarto principio que quiero que aprendas: valora tu relación con Dios. La valoras cuando tú la aprecias, la valoras cuando la pones en prioridad, la valoras cuando haces el tiempo aunque no tengas tiempo, la valoras cuando haces el tiempo aunque estés cansada o cansado o no tengas ganas. Y si estás cansado, pues descansa, duerme bien, refréscate, sal a caminar, pero no interrumpas el tener tiempo periódico con el Señor. En el verso 11 del capítulo 11, el Señor le dijo: ya que te has comportado, Salomón, así y no has cumplido con mi pacto ni con los decretos que te he ordenado, puedes estar seguro que te quitaré el reino y se lo daré a uno de tus siervos. Tremendo. Qué dolor tan grande de que Dios iba a hacer un pacto con todas las generaciones después de los descendientes de David, Salomón, Roboam, los que iban a seguir, pero que el pecado de Salomón tornó las cosas y Dios dijo: hasta aquí. Va a haber una consecuencia por tu idolatría. Tú te apartaste de Dios, yo voy a apartar de ti las bendiciones de tus hijos.
Pero dijo, pero por amor a David, otra vez la misericordia de Dios, qué lindo es Dios, que no nos paga conforme merecen nuestros pecados. Por misericordia a mi siervo David, dice que le dejaría en el verso 12 y 13 a su hijo una sola tribu. Se iban a quedar la tribu de Judá con la tribu de Benjamín, es la tribu que le iba a dejar. Y las otras 10 tribus se iban a independizar. Y prácticamente fue un error gravísimo el que cometió Salomón. Hermanos, los pecados siempre nos alcanzan. Y en el mismo David, cuando él falló contra Dios con Betsabé, Dios le dijo que la espada nunca se apartaría de su familia. De verdad que aunque seamos familias cristianas, aunque tú seas una mujer cristiana, un hombre de Dios cristiano, aunque yo lo sea, siempre valoremos esa relación con Dios y tengamos temor del pecado. Porque muchas veces Dios es misericordioso y nos pasa una y otra, pero llega un punto en donde Dios dice, no, hasta aquí vas a llegar. Y nos perdemos de tantas bendiciones. Y vemos que lo de Salomón fue algo paulatino, poco a poquito te desvías cuando comienzas a desobedecer a Dios. Y cada vez, eso es lo grave, ahí te das cuenta que te estás alejando de Dios. Cuando cada vez te importa menos alejarte de Dios. Cuando cada vez te importa menos pecar. Haya sido quien haya sido, así ese gigante de la fe, Salomón, oh Dios, rogamos ante ti y de rodillas y ¿qué seríamos sin ti? Tú eres el Dios altísimo. ¿Quién eres tú para morar en este templo? Toda la oración que hizo a Dios, un joven de 20 años. Salomón no era un hipócrita, Salomón era sincero. Qué advertencia tan grande para ti y para mí de cuidar nuestro caminar con Dios. Ese es el quinto y último principio de este mensaje. Cuida que nunca comience a importarte poco desobedecer a Dios. Porque nos puede pasar que nos acostumbramos al pecado. Es como la historia famosa de la ranita, ¿no? De cómo cocinaban las ancas de rana. Decían por ahí, no sé si sea cierta esa historia, pero decían que ponían a las ranitas vivas en el agua fría y le prendían a la olla y las ranitas empezaban a saltar en el agua, chapoteando. ¡Qué rica el agua! Y como que está cada vez más calientita y como es muy paulatino, a fuego lento, cuando menos se dieron cuenta, estaba tan caliente el agua que perecieron y murieron esas ranitas. Y creo que el pecado puede ser así, sobre todo así entra Satanás sutilmente. No, pues total, no pasa nada. Total, Salomón, estás haciendo un trato comercial con con Faraón, con su hija, al casarte. Mira qué prosperidad te ha traído, que estás en paz con este hombre tan poderoso, el Faraón. Estás haciendo intercambios comerciales, pues ¿por qué no haces lo mismo con el jefe de los edomitas, de las moabitas? Te empiezas a casar con las mujeres sidonias, de Sidón, de las hititas. Y así empezó Salomón poco a poco. Y luego vio que esas mujeres se postraban, hasta tenían sus amuletos de los dioses de la fertilidad y eran supersticiosas. Y dijo, bueno, pues ahí están, creen en esos dioses que no son dioses. Pues al cabo, pues es su vida. Y poco a poquito empezó. Generalmente te enfrías espiritualmente a través de un proceso paulatino. No, pues yo no le entro a la marihuana, pero veo que ellos huelen. Y luego al rato ves, no, pues le están fumando. No, pues qué feo es eso. Y luego al rato te acostumbras y dices, bueno, pues voy a dar una probadita a ver qué se siente, ¿no? Primero lo ves y lo cuestionas. Así es el pecado para los hijos de Dios. Primero lo ves y lo cuestionas. ¿Qué es este club nocturno? ¿Cómo están bailando de una manera tan inmoral, tan fea? Primero lo ves y lo cuestionas, después te acostumbras y después participas en el pecado. Eso es lo terrible del pecado y esa es la advertencia para todos nosotros. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Llega un punto que ya lo empiezas a ver normal, como le pasó a Salomón. El pecado, hermano, siempre trae consecuencias. El pecado destruye, el pecado mata, el adulterio destruye familias, destruye vidas, destruye corazones, destruye la vida de tus hijos, destruye la vida y las emociones de la familia a tu alrededor. Cortas a tus hijos de una vida de seguridad y de bendición. No caigamos en el pecado. Si eres un joven o una jovencita, sé fiel a Dios. Ora por tu pareja, conoce chicos o chicas. Está bien, pero guarda tu corazón. No caigas en una relación de alguien que no ama a Dios, que solamente va a jugar con tus sentimientos. Y claro, que está en la iglesia no significa que ama a Dios o que sea un hombre temeroso de Dios, ni una mujer temerosa de Dios. Por eso, presta atención, abre tus ojos, pero siempre avancemos con cuidado, porque el pecado,
cuando empezamos a caer en él, al intimar con personas que no agradan a Dios, al acostumbrarnos al pecado, el pecado destruye, mata, nos roba de grandes y grandes bendiciones que Dios tiene para su pueblo, que Dios tiene para nosotros. ¿Sabías que dice en Jeremías Dios, yo sé los planes que tengo para ti, planes de prosperidad y de paz para darte el fin que esperas y una esperanza? Dios quiere darnos una esperanza, pero esa esperanza se encuentra alineados con su voluntad, con su palabra. No creas las mentiras del mundo de que por vestirte como el mundo, por oír lo que el mundo hace, por encajar socialmente y ser aceptada o aceptado, que vas a ser feliz, porque no vas a ser feliz fuera de la voluntad de Dios, y mucho menos si ya has conocido qué significa conocer a Dios en tu vida. Lo que tardamos años en construir puede ser derrumbado en un instante. Esa es la lección que puedo aprender con Salomón. Empezó bien su camino, temeroso de Dios, un hombre lleno de sabiduría, que escribió proverbios inspirados por Dios, que tienen tanta sabiduría cuando lees los proverbios. Pero qué terrible que terminó de esta manera, siendo disciplinado por Dios, su reino siendo quitado 10 tribus. Dios ejecutó juicio sobre él. Y la pregunta es, ¿qué necesidad había de eso? Otra cosa que nos hace pensar este mensaje es que la gente santa puede desilusionarnos, como Salomón, con inclusive las fallas de David. Deja que la gente santa, la gente que tú ves y dices, esa persona ama a Dios, me inspira. Deja que te inspiren para bien, para ser imitador de esas cualidades. Pero nunca imites las cualidades de esas personas cuando son cualidades en desobediencia a Dios. Dice un dicho que he escuchado y creo que es cierto. La gente tiende a imitar nuestras virtudes como hombres de Dios un poquito. Oramos a Dios, la gente ora un poquito. Hablamos de Jesús, la gente a veces le invita a la gente a la iglesia o les dice de Dios un poquito. Pero la gente tiende a imitar nuestras faltas mucho. Pues al cabo el pastor ve películas, yo también las veo. Y no estoy diciendo que las películas son pecaminosas, claro, depende que veamos, ¿no? Pero no, pues el pastor ve películas, yo también, pero no veo una, me aviento 3 sin clasificación que no agrada a Dios y me lleno, pues una música secular que oye esta persona al cabo, pues yo voy a escuchar esta otra y hasta con groserías. La gente va y avanza más. Por eso es tan importante que si conocemos a Dios, cuidemos el ejemplo que damos, porque somos responsables ante los demás. Deja que la gente santa te inspire, pero pon tus ojos en Jesús. Que te falle el mundo entero, que se caiga la tierra, como dice, que sean removidos los montes, pero tus ojos puestos ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de la fe. Si yo llegara a fallar, si los hombres de Dios que tú conoces, las mujeres de Dios que tú conoces te llegan a fallar, pon los ojos en Jesús, porque Jesús nunca, nunca, nunca te va a fallar, porque Él es perfecto, porque Él es santo y porque todos los hombres de Dios que tú puedas ver que te inspiran somos hombres necesitados desesperadamente de la gracia de Dios en nuestras vidas. Así que pon los ojos en Jesús. Y si esas personas que viven para Dios te inspiran, busca imitar ese ejemplo y ser tú mismo una inspiración para otros. Quisiera concluir este mensaje reflexionando en algunos pasajes brevemente. En Hebreos 3 nos dice, versículo 13 al 14, dice, anímense unos a otros cada día, que ninguno de ustedes sea engañado por el pecado y su corazón se vuelva rebelde, como pasó con Salomón. Porque nosotros tenemos parte con Cristo, con tal de que nos mantengamos firmes hasta el fin en la confianza que teníamos al principio. Esa es mi oración para ti y para mí. Que nos mantengamos caminando temerosos de Dios, firmes en el Señor, con la misma confianza, con el mismo amor, con la misma pasión en la que comenzamos a amar a Dios y a seguirle. Y en Corintios 9 al 10 hay una serie de versículos hermosos. Dice 1 Corintios 9, 24 al 25. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran pues de tal modo que lo obtengan. La Biblia nos dice que es como correr una carrera y a veces te cansas y dices, ay, me cansé, quiero tomar un descanso. Ay, tengo esta necesidad en mi vida, tengo sed, por ejemplo. Y hay momentos en la carrera que te distraen, que tienes ganas de tirar la toalla, pero dice que debemos continuar perseverando en esa relación con Dios. Y en el verso 25 dice, todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina, requiere disciplina.
Dice, ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder, las guirnaldas, las hojitas que les ponían en su cabeza. Dice, pero nosotros, en cambio, por un premio que dura para siempre. ¿Sabes cuál es? Estar en la presencia de Dios, donde no va a haber más llanto, tristeza ni dolor, donde vamos a contemplar la hermosura de Dios y le vamos a adorar, y donde va a haber plenitud y gozo pleno. Y dice el verso 26, así que yo no corro como quien no tiene meta, no lucho como quien da golpes al aire, no. Todo lo que hago es con intencionalidad, decía Pablo. Busco disciplinarme para vivir para Dios, decirle no al pecado, porque sé que el pecado me destruye y sé que Dios tiene para mí cosas mejores. El verso 27 dice, más bien golpeo mi cuerpo y lo domino. Está hablando metafóricamente, decir, hey, no te me salgas brazo a un lugar que no debes. Hey, mente, ojos, voltea para allá. Dice, lo domino. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. ¡Wow! ¡Qué palabras tan fuertes!, ¿no? El apóstol Pablo dice esto. Y esto nos recuerda que debemos trabajar, vivir nuestra salvación, como decía Filipenses, con temor y temblor. Y el siguiente capítulo, en el verso 6, en el capítulo 10, dice, mas estas cosas sucedieron. Pablo empieza a decir, hey, aprendan de que en el pueblo de Israel, el pueblo se rebeló contra Dios y falló a Dios, pero eso está ahí en la Biblia para amonestarnos a nosotros que no nos pase lo mismo. Y esta predicación de Salomón es igual. Dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. ¿Qué cosas malas andas codiciando en tu vida ahorita? El poder, el pecado, a una mujer que no es tu esposa, cosas que no son la voluntad de Dios. ¿Qué andas buscando tener que sabes que Dios no quiere que tengas? Dice que no codiciemos como ellos codiciaron. Y los versos siguientes dice, mira, estas son las cosas que enlista en los versos 6 al 10. Dice, codiciar cosas malas, no seamos idólatras, no forniquemos o no usemos nuestro cuerpo para la inmoralidad sexual, no tentemos al Señor, no murmuremos, estarnos quejando todo el tiempo de la vida en vez de agradecidos con Dios, estarnos quejando de la gente, de la gente que sirve a Dios. No murmuremos. Y dice el verso 11 al 12. Y estas cosas les sucedieron a Israel y al pueblo de Dios cuando Dios los juzgó, cuando en el desierto tuvieron que estar perdiendo su tiempo 40 años con dolores, con serpientes que los mordieron. Dice, y estas cosas les sucedieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Y el verso 12 tiene la advertencia con la cual quiero concluir. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y el siguiente verso nos habla de que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba de nuestra fe que no sea humana. Cualquiera que sea lo que tú estás siendo tentado, ya sea de intimar con personas de este mundo, de imitar al mundo, de querer lograr cosas fuera de la voluntad de Dios, dice que esas tentaciones son comunes a los seres humanos, pero dice que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente, cuando viene la tentación a nuestra vida, si estamos tomados de la mano de Dios, Él traerá la salida para que podamos soportar. Hermano, mantente firme, mantente fiel hasta el fin, porque dice la Biblia que Él nos dará una corona de justicia, y no solamente a nosotros, sino también a todos los que aman su venida. Mantente fiel hasta el fin. ¿Qué vimos hoy? La terrible historia de Salomón, el hombre más sabio que había, que hizo a un lado la sabiduría porque se casó con mujeres extranjeras, intimó con personas que no amaban a Dios y poco a poquito terminó en la vil idolatría y le fue quitado el reino de sus hijos y hubo grandes consecuencias terribles. Estos son los principios que vimos para que te mantengas fiel hasta el fin. Número 1, sé constante en la palabra de Dios, en leerla, en escuchar los mensajes en tu grupo de vida. Número 2, no imites al mundo. No imites los valores contrarios a la voluntad de Dios que hay alrededor tuyo, por más populares que sean y aunque todo el mundo los haga. Número 3, no intimes con malas compañías. No busques, no escojas, no frecuentes personas con valores contrarios a Dios. Deja que la luz de Jesús brille en ti, conviértanse ellos a ti, pero no te conviertas tú a ellos. Número 4, valora tu relación con Dios, siempre valórala. En inglés dicen, you take it for granted. No la tengas, pues al cabo ahí está Dios, siempre me perdona, siempre me escucha. No, valoremos qué privilegiados somos
en que podemos hablar y el Dios del universo puede escuchar nuestra oración y nos llama a sus hijos. Número 5, cuida que nunca comience a importarte poco desobedecer a Dios, porque ahí es el principio o es la conclusión de la caída y de alejarte totalmente de Dios. Vamos a orar a Dios. ¿Qué habló Dios a tu corazón? ¿Qué te pide Dios que arregles? Dios quiere que permanezcas hasta el fin con la misma confianza del principio. Vamos a orar. Dios bendito, gracias por tu palabra una vez más, Señor. Gracias por enviarla. Tú sabes cuánta gente la necesitaba y pedimos en el nombre de Jesús que corazones se vuelvan a ti, Señor. Que corazones que han permitido la dureza del pecado en ellos sean quebrantados en el nombre de Jesús y que se vuelvan con todo su corazón a ti, recordando tu gran amor, Señor, recordando que no hay Dios en toda la tierra, no hay nadie que pueda llenar nuestra vida más que tú, Señor. Pedimos que si hay alguien que estaba a punto de tomar un mal paso, Señor, que se vuelvan a ti con todo el corazón. Que si hay alguien que piensa que ya no hay esperanza, Señor, se vuelva a ti con todo el corazón. Y si hay alguien que no te conoce, Señor, que a través de este mensaje, aunque es un mensaje para la iglesia, ellos puedan recordar y darse cuenta que existe un Dios que les ama, que les llama a tener comunión con ellos. Y Señor, que tú nos perdonas y nos recibes como estamos para que seamos tuyos y te sigamos. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias, querida iglesia, por haberse conectado en este servicio de adoración, en este mensaje. Esperamos que Dios lo use en gran manera. Si fue de bendición, si conoces a alguien que lo necesita, te animo a que le envíes este mensaje a través de las redes sociales, de tu Messenger, o envíales el link de YouTube para que ellos también puedan ser bendecidos. Continuemos invitando a otras personas, reuniéndonos en el grupo de vida y sigamos adelante porque Cristo viene. Dios les bendiga. Gracias, querida iglesia.